Atención con el precio de las bencinas, porque de acuerdo con la Empresa Nacional del Petróleo, hoy jueves el precio de la gasolina de 93 octanos subirá, pero solo $1.10 por litro, mientras que la de 97 octanos también sube, pero $1.30. Aumentará el valor del diésel, acá sí que es más marcado, $6.50 por litro, y el del gas licuado para uso vehicular, $4.20 por litro. Ayer la Bolsa de Santiago tuvo una fuerte alza. El índice selectivo, el IPSA, subió un 2,57% y el general, el ICPA, un 2,73%. También con cifras azules, Wall Street, el Dow Jones ganó un 0,11% y el Nasdaq un 0,23%. Bajó el dólar ayer $5.90 y quedó en $824.50 comprador, $824.80 vendedor. El euro, 945 pesos con 60 centavos. La unidad de fomento para hoy jueves 13 de enero alcanza 31.068 pesos con 58 centavos. Ayer el cobre subió un 2,93%, una fuerte alza en la Bolsa de Metales de Londres, se transó a $4 con 51 centavos la libra, ahora se está cotizando también al alza, $4 con 53 centavos la libra. ¿Y qué pasa con el petróleo? El Brent, que es la referencia para Chile, está al alza, 1,13%, ya está en $84 con 67 centavos el barril. El WTI aumenta 1,8% y está en $82 con 64 centavos por barril. Y un dato más relevante, la inflación, tema no solo nacional, también internacional. La tasa interanual de inflación en Estados Unidos subió en diciembre hasta el 7%, 2 décimas por encima que en noviembre. Es la inflación más alta registrada en Estados Unidos desde el año 1982. Bueno, finalmente ayer el gobierno sorprendió y adjudicó la concesión del litio. Una empresa china y una nacional, una chilena, se adjudicaron los contratos para explotar 160.000 toneladas de litio en el norte de nuestro país. Lo anunció el gobierno, como les decía, 2 días antes de lo que estaba previsto, que era mañana viernes. Esto ha generado gran polémica que seguramente no se va a aplacar porque el presidente electo Gabriel Boric calificó el hecho como una mala noticia, pese a que el ministro Juan Carlos Llobet aseguró que cumplieron acuerdos con la administración entrante. ¿Se acuerdan que hubo reuniones del propio Llobet con equipos del mandatario electo? Ahí se habrían alcanzado algunos acuerdos y lo que dice el actual ejecutivo, es que parte de ese acuerdo efectivamente se aplicó en esta licitación porque se redujeron, ¿no es cierto?, se iban a licitar 5 concesiones, se concesionaron finalmente solo 2. Eso es parte de la argumentación que está entregando el actual ejecutivo. Joaquín Aguilera, buenos días. Hola, Joaquín. Hola, buenos días. Sí, ayer se terminó la incertidumbre respecto al menos a los nombres de las empresas que finalmente se adjudicaron la polémica licitación para explotar litio en el norte de Chile, pero la controversia, tal como ustedes decían, está por ahora lejos de terminar. El proceso tuvo varias particularidades, partiendo por el hecho de que el Ejecutivo entregó los resultados 2 días antes de lo previsto. El plazo final para dar a conocer quiénes iban a adjudicarse estos contratos era justamente mañana viernes, y además se adjudicó menos de lo que se esperaba inicialmente. Lo que estaba sobre la mesa eran 5 cuotas que en total representaban 400.000 toneladas de litio y se terminaron entregando solamente 2 cuotas, 160.000 toneladas. Las compañías ganadoras con una cuota cada una fueron BYD, un gigante automotriz chino, y también una empresa chilena, Servicios y Operaciones Mineras del Norte. Cada una puso $60 millones sobre la mesa, el doble que sus competidores, pero más allá de ese hecho, en el gobierno reconocen que la razón principal también para adjudicar menos de lo que estaba pronosticado, 2 de las 5 cuotas que estaban ofreciéndose, fue finalmente para dar más espacio a los planes del gobierno entrante, el gobierno del presidente electo Gabriel Boric, que por cierto había presentado una serie de reparos respecto a este proceso en las semanas previas. Eso sería solamente uno de los puntos que se habrían concedido al equipo del gobierno entrante, según lo aseguró el propio viceministro de Minería y Energía, Juan Carlos Llobet. Se escuchó en todos los puntos, se adjudicaron 2, no 5, y se definió que vamos a destinar parte de los fondos de investigación y desarrollo, se definió que vamos a destinar parte de los fondos a las comunidades locales, y además se acogió el llamado a constituir una mesa transversal para definir una política a largo plazo. Todas las solicitudes hechas por el equipo del presidente electo fueron recogidas en esta adjudicación. Claro, y el ministro hace alusión a los encuentros, las reuniones que tuvieron ambas partes, el Ministerio de Minería con los encargados del equipo de Gabriel Boric la semana pasada respecto a justamente acercar posiciones en esta materia. Se dijo en ese instante justamente
después de la reunión por parte del equipo de Gabriel Boric, que justamente había un reconocimiento de que era complejo modificar este proceso de licitación que ya estaba en curso y que en cambio el objetivo iba a ser más bien poder consagrar algunas condiciones en los contratos que son justamente las que incluyó el gobierno. Hay que decir en todo caso también que inicialmente también la postura del equipo de Gabriel Boric había sido que ojalá esto se postergara, dado que justamente intervenía con las pretensiones que tiene su programa de gobierno, que habla, por ejemplo, de una empresa nacional del litio. Eso, las condiciones al menos que se relataron después de esta reunión, se cumplieron. Está en las condiciones que el gobierno va a exigir a las empresas finalmente a la hora de firmar los contratos, aunque en el equipo del presidente electo ayer dijeron que en realidad no estaban de acuerdo con esta política, reiteraron su negativa y de hecho el propio Gabriel Boric recalcó cuál fue su postura, dijo que esto es una mala noticia para Chile, señalando que además van a revisar estos contratos. Nuestra posición era que no innovaran en la materia y que por lo tanto nos permitieran tener un debate de largo aliento respecto de un bien tan estratégico como es el litio. Si lo iban a hacer, por lo menos de que bajaran lo que estaban comprometiendo en ese momento. A mí no me parece que sea una buena noticia, creo que es una mala noticia para Chile y como les digo, vamos a revisarlo en conjunto con nuestros equipos y en el momento en que asumamos. Ahora, el Ejecutivo respondió a esto. El propio ministro Llobet dijo que si bien puede haber posturas diferentes respecto a cuál es la mejor política para explotar litio en Chile, esto está muy lejos de ser una mala noticia. Dijo que solamente para empezar, esto va a aportar con $120 millones solamente por esta adjudicación, sin contar la etapa de producción, justamente para gastos potencialmente que pueda hacer el próximo gobierno. Es decir, la recaudación va a ir justamente a lo que pueda administrar la próxima, el gobierno entrante. Esto es lo que dice inicialmente el gobierno actual y dice además, por supuesto, que cumple con lo acordado tras estas reuniones. Esto en todo caso abre todo un escenario político. Ayer en el Congreso había una sesión especial a las 15 horas donde se pretendía abordar la discusión respecto a este proceso de licitación, pero finalmente el comunicado respecto a quienes fueron los quienes adjudicaron estos contratos se dio a conocer horas antes de esta reunión. Eso desató la molestia en la sede del Legislativo. De hecho, también el ministro Llobet llegó tarde a esta sesión, lo que también aumentó más la tensión en el Congreso, y de hecho esto generó una serie de críticas. Se escuchó algunos comentarios como por ejemplo que esta licitación era un robo a mano armada, que se está vendiendo el litio a precio de huevo, y eso por varios sectores de la oposición, incluso sectores que forman parte de Apruebo Dignidad y diputados del Frente Amplio que están en línea, por supuesto, con el gobierno entrante. Parte de las críticas las detallaron el diputado socialista Jaime Naranjo, quien además dijo que no van a agotar las instancias para apelar a este proceso, y también el regionalista Esteban Velázquez, que son además presidentes de las comisiones de Minería y Economía. Parece que tiene vicios esta licitación y la única instancia administrativa que puede ponerle freno en este minuto a la licitación es justamente que la Contraloría declare que esta licitación está viciada. Lo que hace hoy día es exacerbar, profundizar el extractivismo, que es lo que está provocando además todos estos efectos climáticos que hasta hoy día todo el mundo cuestiona. Ahora, uno de los puntos que se recalca, sobre todo por parte del gobierno, es que también dentro de las virtudes de este proceso de licitación está que las dos empresas que adjudicaron los contratos son también nuevos actores dentro de la industria de explotación del litio. Uno de los casos que de hecho más llama la atención es la entrada del gigante chino BYD, es la entrada de nuevos actores y además abre posibilidades interesantes, lo explica así el director ejecutivo de Plus Mining, Juan Carlos Guajardo, tomando en cuenta también el giro o el lugar donde opera esta empresa china. Las compañías que ya tenemos y la otra compañía están más enfocadas en la parte de la producción, mientras que BYD es un actor más aguas abajo, es decir, son actores que ya están en la fabricación de vehículos eléctricos. Probablemente las nuevas autoridades van a poder establecer algún diálogo con esta empresa y avanzar en alguna dirección de agregar valor y desarrollar productos más sofisticados sobre el litio. Ahora, en lo concreto, lo que se concede acá, esta adjudicación representa en definitiva 1,8% de las reservas conocidas de litio en Chile, por debajo del 4,4% que se estaba pensando inicialmente. Eso es finalmente menos de lo que estaba pronosticado, pero de todas formas esto no va a terminar. Se abren todavía algunas aristas que van a seguir en cuestionamiento, incluso recursos a través de la Contraloría, y hay que decir también que esto, la polémica que se desató en el Congreso, particularmente cuando la oposición se para de la sala y se retira, haciendo que fracase esta sesión especial, le valió también multas a los diputados que justamente hicieron esa acción. Nivaldo Catri. A ver, Joaquín, hay algo que no calza, digamos, porque por una parte el Ejecutivo dice
que en estas reuniones que hubo entre el propio Llobet y equipos o integrantes del equipo del presidente electo Gabriel Boric se alcanzó un acuerdo y que en esta licitación se habían cumplido no se podía, lo que dice el Ejecutivo, la licitación no se podía bajar, había un compromiso del Estado, se había llamado una licitación pública y por lo tanto estaba el compromiso del Estado chileno de seguir adelante con esta licitación, pero que se cumplieron con los acuerdos alcanzados en esa reunión, que era licitar menos, no los cinco campos, digamos, o las 5 cuotas, sino solo 2, y lo otro, poner ciertas condiciones como inversión local, etcétera, etcétera. Entonces, hubo un acuerdo, se respetó ese acuerdo. Si eso ocurrió así, ¿por qué ahora se critica esa licitación si teóricamente cumplió con acuerdos entre la actual administración y la que va a entrar el 11 de marzo? Queda un poco la interrogante respecto a efectivamente cuál fue el acuerdo, la conversación que hubo ese día en el Ministerio de Minería. Lo cierto es que si uno revisa las declaraciones que hubo después de aquello, lo que decía Isquia Siches, por ejemplo, que encabezó ese encuentro, era que claramente ellos están en contra de este proceso, que les gustaría ver la posibilidad de, por ejemplo, suspenderlo, pero reconocían que eso ya era un tema muy complejo, muy difícil de abordar, dado que esta licitación ya estaba avanzando, estaba en curso y claramente jurídicamente era algo muy difícil de lograr. De hecho, lo decía el ministro Llobet también cuando le consultábamos aquel día si es que esto eventualmente se podía suspender, decía que iban a hacer todos los esfuerzos por recoger los puntos que planteaba el equipo de Gabriel Boric. Y los puntos son justamente aquellos que son mencionados acá, que son los que se van a exigir en los contratos, que se retribuya parte de la recaudación a investigación y desarrollo, que se retribuya a las comunidades y también la intención de establecer una mesa nacional del litio. Por lo tanto, los acuerdos que se mencionaron ahí como una posible salida por parte del equipo de Gabriel Boric sí se cumplieron. Ahora, desde que el día 1 el equipo de Gabriel Boric sí dijo que estaba en contra de esta medida, es así, eso no se puede negar. Ellos pretendían poder suspenderlo, pero también hubo un reconocimiento ya en avanzadas fases de conversaciones que eso probablemente no iba a ocurrir porque jurídicamente era muy improbable. Es que ese es el punto, o sea, el objetivo era que se bajara la licitación. Pero al mismo tiempo decían que no era posible, no. O sea, lo que dice el Ejecutivo actual es que no podía hacerlo. O sea, imagínate lo que ya pasó con empresas chinas en materia del registro civil, en donde ya puede haber un juicio internacional por no haber cumplido con la licitación, en ese caso. Yo pienso que el Ejecutivo en eso estaba pensando en caso de que bajara además la licitación del litio, más allá de cualquier lectura política. Lo estoy viendo desde un punto de vista muy pragmático. La idea era bajar la licitación, por lo que se entendía, porque en ese tono iban las declaraciones. Hay una conversación en la que se dice, mira, no podemos hacerlo, pero se pueden cumplir con esto y esto y esto que ustedes están solicitando. Ahora, eso no quita que eventualmente el próximo gobierno, que va a asumir ya el 11 de marzo, eventualmente pueda hacer algo para modificar esta licitación, esta adjudicación que ya está cerrada. Eso es, ¿no? Claro, y de hecho, bueno, pero la polémica estaba también respecto a, finalmente, cómo este proceso de licitación eventualmente interfiere justamente con lo que la administración entrante pretende hacer, que es también una empresa nacional del litio. Ahí el argumento del gobierno también inicialmente era que un 4,4% era una cuota que es un 4,4% de las reservas conocidas en Chile y por ende no tendría por qué interferir con una política estatal en esta materia. Hubo ahí algunas discrepancias, lo decía también el encargado de minería del equipo de Gabriel Boric, Willy Kraft, que decía que si esto eventualmente podía interferir, finalmente se redujo esa cuota a menos de la mitad de lo que estaba planificado inicialmente y eso sería también una señal política importante que está planteando acá el Ejecutivo. Habrá que ver cuál va a ser el curso de acción o discurso que pueda tomar el equipo de Gabriel Boric de aquí en más. Dijo que ayer, por lo menos el presidente electo, que no conocía los detalles y los alcances de estos contratos, que iban a revisarlos, a ver si que efectivamente estaban también en regla, cumplían con lo que ellos pretendían y eso va a haber que ver cómo se decanta también con estas acciones, incluso en Contraloría, que han anunciado también desde la oposición. Gracias, Joaquín. Buenos días. Chao, Joaquín. Solo quería dar un dato, ¿eh? Sí. ¿Cuál es la mayor empresa que está explotando el litio en nuestro país? SQM. Cuando SQM en su momento se adjudicó esto, nadie dijo nada, digamos. Y era el momento en que SQM financiaba no toda la política, financiaba a políticos de todo el arco político. Y fíjate que ahí nadie dijo nada. Y después SQM, ¿qué fue lo que hizo? Se asoció con capitales chinos. Nadie dijo nada. Entonces, yo no sé, uno podrá decir, mira, han cambiado los tiempos, lo que sea, pero también aquí desde la política de repente se levantan temas con cierta alaraca, pero como que el tema estuviera recién. A ver, si el tema del litio se está hablando hace 10 años, 15 años, y en su momento cuando se otorgaron concesiones sin licitaciones internacionales,
para la explotación del litio, nadie dijo nada y, oh sorpresa, resulta que el favorecido fue el señor Julio Ponce Lerú, que tenía un gerente general, ¿se acuerdan? De apellido Contese, que se reunía con los políticos y les pasaba cheques. Pero que de acuerdo con la investigación así deshacía sin que nadie más supiera. No, si era... Muy señor de SQM. Entonces, digamos, no para contar toda la historia, sino para dar un panorama más amplio respecto del litio, y ahora que hay tanta preocupación política, decir cuál fue la relación que tuvo la gran empresa del litio con la política, financiándola irregularmente.